Damos la bienvenida a todas las personas que se unen a esta nueva inmersión en nuestro análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un texto literario y vital que resulta absolutamente monumental. Hablo de la autobiografía de Benjamin Franklin, pero que nadie se asuste, porque no vamos a hacer un repaso enciclopédico aburrido lleno de fechas que, se olvidan a los 5 minutos. Exacto. Nada de lecciones de institutos soporíferas. Para esta exploración nos basamos en unas fuentes muy concretas. Una introducción histórica escrita en 1916 y los primeros 5 capítulos del manuscrito original. Salidos del puño y letra del propio Franklin, claro. Eso es. Y la misión que tenemos hoy es casi detectivesca. Lo que buscamos es apartar un poco el bronce de las estatuas y descubrir al ser humano real, al hombre de carne y hueso que hay detrás de ese mito histórico casi inalcanzable. Pues sí, porque vamos a extraer de sus propias vivencias unas lecciones increíblemente prácticas sobre el aprendizaje autodidacta, el sutil arte de la comunicación persuasiva y, lo que quizás sea más valioso, cómo gestionar y lidiar con los fracasos más absolutos. Que tuvo unos cuantos. El objetivo al final es ofrecer a quienes nos escuchan atajos útiles de conocimiento para aplicar en su día a día. Vale, pues a ver, vamos a desgranar esto, porque el currículum de este hombre es una auténtica locura. No era simplemente el Edison de su época, el que inventó el pararrayos o la famosa estufa Franklin. ¿Qué va, qué va? Es que fundó hospitales, bibliotecas públicas, un cuerpo de bomberos, organizó el sistema postal de las colonias. Y en el terreno político, fíjate, es el único estadista que firmó la Declaración de Independencia, el Tratado de Alianza con Francia, el Tratado de Paz con Inglaterra y la Constitución de los Estados Unidos. Es una barbaridad. Una absoluta barbaridad. Quienes conocen un poco la historia saben que su figura lo abarca prácticamente todo. Y lo fascinante de esto es que, a pesar de esa lista monumental de logros, el texto que nos deja no es un manual estéril de autoayuda, ni tampoco una letanía de genialidades inalcanzables. No, para nada. Leer su autobiografía es, literalmente, como sentarse a charlar con un amigo que te cuenta sus anécdotas tomando algo. Franklin relata su historia con una honestidad desarmante. Admite abiertamente, por ejemplo, que la vanidad humana puede ser algo productivo. O sea, llega a decir que no sería del todo absurdo que alguien diera gracias a Dios por su propia vanidad. Claro, porque suele ser beneficiosa para quien la posee y para su entorno. No se esconde, nos muestra cómo luchó con las mismas pasiones, dudas y dificultades cotidianas que cualquiera de nosotros. Y la historia de cómo ese manuscrito llegó a nosotros es increíble. Parece de película, de verdad. Empezó a escribirlo en 1771 en el campo inglés. Esa primera parte era casi una carta privada. Iba dirigida exclusivamente a su hijo William, ¿verdad? Sí, exacto. Luego lo dejó, estalló la revolución y retomó el texto años más tarde en Francia, pero esta vez ya pensando en un público más joven. Y lo fuerte es que la primera vez que la obra vio la luz, en 1791, fue a través de una traducción al francés totalmente defectuosa. Y la odisea de ese papel no acaba ahí, ojo. Cuando el nieto de Franklin decidió publicar las obras de su abuelo, intercambió el manuscrito original por una copia limpia. Madre mía, la que lió el nieto. Tela. El nieto consideró que el lenguaje de su abuelo era demasiado directo, demasiado vulgar para un hombre de Estado. Así que llegó a hacerle más de 1200 alteraciones al texto para que sonara más elegante. 1200, se dice pronto. Tuvieron que pasar décadas hasta 1868 para que un tal John Bigelow recuperara el manuscrito original y el mundo pudiera leer la versión auténtica, sin la censura familiar. Menos mal. Porque esa voz genuina empieza contándonos unos orígenes muy humildes y bastante rebeldes. Era el hijo menor de una enorme familia protestante de 17 hermanos, originaria de Inglaterra, una época en la que, recordemos, ser protestante era peligroso. Muy peligroso, sí. Contaban que escondían una Biblia en inglés atada bajo un taburete. Si venían las autoridades, simplemente le daban la vuelta al taburete y nadie sospechaba nada. Una imagen muy gráfica de la época. Y ya en Boston, el joven Benjamin odiaba profundamente el negocio de su padre, que consistía en fabricar velas. Él quería irse al mar, buscaba aventura. Esa rebeldía natural necesitaba ser canalizada. Su padre lo sabía. Y hay un episodio muy ilustrativo de su niñez que lo demuestra. Benjamin lideró a sus amigos para construir un pequeño muelle en un pantano, pero utilizaron un montón de piedras que robaron de una obra cercana. ¿Qué pieza estaba hecho? Totalmente.
Cuando los descubrieron, Benjamin intentó argumentar que la obra era útil y por tanto justificable, pero su padre le dio una lección inquebrantable. Le convenció de que nada que no sea honesto es verdaderamente útil. Una máxima que se le quedó grabada a fuego, aunque bueno, no le quitó las ganas de destacar. El chaval escribía baladas terribles sobre piratas como Barba Negra y las vendía por la calle. Y tenían éxito por lo visto. Sí, pero hasta que su padre, con un pragmatismo brutal, le cortó las alas diciéndole que los poetas acababan siendo mendigos. Le hizo avalorar la poesía, pero Benjamin entendió que dominar la prosa sería su billete de salida. Y el método que usó para aprender a escribir bien es sencillamente espectacular. Es una clase magistral de aprendizaje autodidacta. Cuéntanos cómo lo hacía, porque es para tomar nota. Pues descubrió unos ensayos en una revista británica llamada The Spectator y quiso imitar ese estilo tan pulido. Su método consistía en tomar notas breves de las ideas de cada oración. Dejaba pasar unos días hasta olvidar las palabras exactas del autor. ¿Y entonces intentaba reconstruirlo? Exacto. Intentaba reconstruir el ensayo completo utilizando solo sus notas. Después, comparaba su versión con la original y corregía sus fallos. Es como si hubiera inventado un bootcamp de programación de código abierto, pero para la prosa del siglo XVIII. Hacía ingeniería inversa con los textos. Desarmaba el motor y lo volvía a montar a ciegas. Y para ir un paso más allá y ampliar su vocabulario, a veces convertía esos ensayos en versos. Ah, claro, porque la poesía te obliga constantemente a buscar sinónimos para que encaje la rima y la métrica. Justo por eso. Semanas después volvía a pasar esos versos a prosa. También desordenaba sus notas a propósito para obligarse a estructurar los argumentos lógicos desde cero. Y todo esto lo hacía de noche, robándole horas al sueño. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque ese hambre por aprender lo llevó a un descubrimiento sobre la comunicación que es puro oro. Resulta que a los 16 años se vuelve vegetariano. Principalmente para ahorrar dinero, curiosamente. Sí, hace un trato con su hermano. Le pide que le dé la mitad del dinero de su manutención. Y él se apañoba. Descubre que puede sobrevivir comiendo un trozo de pan y pasas. Y con lo que ahorra, compra más libros. Y en una de esas lecturas, de repente, descubre el método socrático. Si conectamos esto con el panorama general, este es el gran punto de inflexión de su vida. Antes de esto, Franklin era un polemista agresivo. Le encantaba discutir, llevar la contraria y demostrar que era él el más listo de la sala. Algo muy de adolescente, por otro lado. Claro, pero al descubrir el método socrático, se da cuenta de que la confrontación frontal no sirve para nada. Empieza a hacer preguntas en lugar de lanzar afirmaciones categóricas. Adopta, de forma muy consciente, el papel del investigador humilde. Y lo aplica a rajatabla. Elimina por completo de su vocabulario palabras como ciertamente o indudablemente. Las borra de su cabeza. ¿Radical? Y las sustituye por frases suaves como me parece o imagino que. Pensemos en una reunión de trabajo actual. Si alguien entra diciendo esto está mal y hay que hacerlo así, indudablemente todos se ponen a la defensiva de inmediato. Totalmente. Franklin reflexiona que el propósito de hablar es informar o persuadir, y si llegas con una actitud dogmática solo provocas rechazo. Cita al poeta Alexander Pope con una frase brillante. A los hombres hay que enseñarles como si no se les enseñara. Es buenísima esa frase. Lo es. Es decir, sugerir las cosas desconocidas como si simplemente se les hubieran olvidado. Es una lección tremenda sobre cómo la humildad intelectual desarma a quien tienes enfrente. Facilita que adopten tus ideas sin sentir que han perdido un debate. Es persuasión pura y dura, y sin generar enemigos. Y vaya si le hizo falta esa astucia, porque su vida en Boston se estaba volviendo insostenible. Trabajaba como aprendiz en la imprenta de su hermano James. Donde publicaban el New England Courant. Ese mismo. Franklin escribía artículos buenísimos en secreto y los pasaba por debajo de la puerta por la noche. Todos aplaudían los textos sin saber que eran del joven aprendiz. Pero el hermano lo trataba fatal, incluso llegaba a las manos. Y entonces, la política le sirve la oportunidad de escape en bandeja. El periódico del hermano ofende a las autoridades y James acaba encarcelado un mes. Le imponen la prohibición de seguir publicando bajo su nombre. Para sortear la censura, deciden que el periódico salga a nombre de Benjamin. Una artimaña legal. Sí, pero, claro, legalmente Benjamin seguía siendo el aprendiz de James, lo cual sería muy sospechoso para las autoridades. Así que, para mantener la farsa, el hermano cancela oficialmente el contrato de aprendizaje, aunque en secreto le hace firmar uno nuevo.
Espera, ¿y Franklin utiliza ese vacío legal para escapar? Así es. Sabe perfectamente que si se marcha, su hermano no podrá reclamarle nada legalmente, porque presentar el contrato secreto en un juzgado significaría admitir que había engañado a las autoridades con lo del periódico. Es brillante y un poco despiadado a la vez. Abandona a su hermano, quien, enfurecido, se encarga de que nadie le dé trabajo en todo Boston. Así que a los 17 años, sin recomendaciones, se sube a un barco y huye hacia Nueva York. El propio Franklin, años después, admite que aprovecharse de esa treta legal no fue justo. Exacto. Lo llama el primer gran erratum de su vida. Erratum. Es vital detenerse en esa palabra. Usa la terminología de la imprenta, una simple errata tipográfica, para referirse a sus propios fallos morales. Es una mentalidad fascinante. Los errores son defectos de impresión en el borrador de su vida, cosas que hay que corregir en la siguiente edición, pero que no obligan a tirar todo el libro a la basura. Me encanta esa forma de verlo. Y el viaje que le sigue a esa huida es épico. Nueva York no tiene trabajo para él, así que pone rumbo a Filadelfia. Y lo que sufre por el camino no está escrito. Una auténtica odisea. Atrapa a un holandés borracho por los pelos para que no se ahogue en medio de una tormenta. Camina kilómetros bajo la lluvia, le entra fiebre, acaba remando él mismo una barca de noche para llegar a la ciudad. Y cuenta un detalle increíble de puro orgullo. Lo del pasaje, ¿no? Sí, al llegar paga su pasaje con su última moneda de cobre. Y eso a pesar de que había estado remando él y le ofrecieron viajar gratis. Él mismo dice que a veces uno es más generoso cuando tiene poco dinero que cuando tiene mucho, por miedo a que se note que está arruinado. Esa es la clase de agudeza psicológica que hace que este texto sea una obra maestra. Literariamente se le compara con el realismo puro y duro de Daniel Defoe. No intenta proyectar la imagen de un padre fundador majestuoso sobre un pedestal. Describe su llegada a Filadelfia desde la vulnerabilidad más absoluta, mostrando que el éxito se forja a menudo desde el barro. Literalmente desde el barro en su caso. La imagen mental que pinta de su llegada es insuperable. Un genio de la historia, sucio, agotado, con los bolsillos deformados porque los lleva a rebosar de ropa interior. Entra en una panadería, pide pan y le dan 3 panecillos enormes. Y no sabía qué hacer con ellos. Como no le caben en las manos, se pone uno bajo cada brazo y va comiéndose el tercero por la calle. Y pasa por delante de la casa de la que será su futura esposa, Miss Reed, y ella se queda mirándolo pensando que es el ser más ridículo y desgarbado del planeta. Es que lo sería en ese momento. Seguro. Y acaba la mañana metiéndose en un edificio de reuniones de los cuáqueros y quedándose frito durante todo el silencio religioso. Es una escena cómica pero profundamente humana. Nos recuerda que la genialidad no nace ya con la peluca empolvada, pero las penurias no acaban al llegar a Filadelfia, desde luego. De hecho, los reveses serios apenas empezaban. Entra a trabajar con un impresor bastante mediocre y un buen día se presenta el gobernador de la provincia, Sir William Keith. El gobernador en persona. Había leído una carta de Franklin, quedó maravillado con su nivel de escritura, y le promete el oro y el moro. Le asegura que si vuelve a Boston y convence a su padre para que le preste algo de capital, él le conseguirá todos los contratos del gobierno para montar su propia imprenta. Imagínate, con 18 años y el gobernador poniéndose de tu lado. Franklin vuelve a Boston inflado como un pavo. Se presenta ante los empleados de su hermano con un traje nuevo, un reloj y sacando a relucir monedas de plata. Pura ostentación juvenil. Quería restregarle su éxito. Exacto. Pero su padre, que ya vimos que era un tipo muy pragmático, lee la carta del gobernador y dice que ni hablar. Argumenta que Benjamín es demasiado joven y que el gobernador tiene poco sentido común si quiere poner a cargo de un negocio tan grande a un adolescente. Trae consigo amistades tóxicas y uno de los episodios más oscuros. Su antiguo amigo de debates, Collins, se une a él, pero se ha convertido en un alcohólico. Un problema grave. Hay una tensión constante en ese viaje de vuelta. Collins pierde todo su dinero y Franklin tiene que mantenerlo. La situación estalla en una barca en el río, cuando Collins se niega a remar y Franklin, perdiendo la paciencia, lo agarra por las piernas y lo tira al agua sin contemplaciones. Madre mía. Pero lo fuerte viene con lo que hace para pagar las deudas de ese amigo que acaba de tirar al río. Resulta que Franklin llevaba encima un dinero que le había confiado un tal Vernon. Unas 35 libras de la época, que era bastante. Una suma considerable. Y empieza a tirar de ese dinero ajeno para cubrir los agujeros de Collins y los suyos propios. Un momento. ¿Estamos diciendo que el hombre que sale en los billetes de $100, el símbolo máximo de la rectitud americana,
admite abiertamente haber desfalcado un fondo de confianza. Exactamente eso. Se gastó un dinero que no era suyo. Y él mismo lo clasifica en sus memorias como el segundo gran erratum de su vida. Reconoce con total claridad que en ese momento su padre tenía toda la razón del mundo al juzgarlo inmaduro. No esconde la mancha en su expediente para nada. ¿No? Y este es el valor real de la fuente que estamos analizando. Es que es muy fuerte. Y encima, la decepción del gobernador Keith lo remata. Cuando Franklin le dice que su padre no pone el dinero, el gobernador afirma que lo financiará él mismo de su bolsillo. Lo manda a Inglaterra en un barco con la promesa de enviarle unas cartas de crédito en la saca del correo para comprar las máquinas de impresión en Londres. Y cuando Franklin llega a Londres y abre la saca, descubre la cruda realidad. El gobernador Keith era un charlatán de manual, un hombre al que le encantaba repartir promesas para caer bien a todo el mundo, pero que no tenía ni un céntimo de crédito real. Le engañó, pero bien. Mandó un chaval al otro lado del Océano Atlántico basándose en mentiras, dejándolo totalmente tirado en un país extranjero sin recursos. Y en medio de todas estas decepciones y de tener que buscarse la vida desde cero otra vez, hay una anécdota en el texto que es de mis favoritas absolutas, porque refleja perfectamente cómo funciona nuestra cabeza a la hora de autoengañarnos. Es la historia del bacalao frito. Ah, sí, buenísima. Recordemos que Franklin se había vuelto un vegetariano súper estricto por principios éticos y también económicos. Creía firmemente que matar a un animal que no te había hecho ningún daño era un asesinato injustificable. Sí, estaba muy convencido de su superioridad moral ahí, hasta que se cruza la biología y sobre todo el hambre. Su barco se queda atrapado sin viento, la tripulación empieza a pescar bacalao y deciden freírlo. A Franklin el olor a pescado frito le resulta absolutamente irresistible. Y ahí está, debatiéndose entre la moralidad inquebrantable de sus lecturas y el rugido de su estómago. Entonces, observa que cuando abren los estómagos de los bacalaos grandes en la cubierta, sacan peces más pequeños que estos se acababan de comer. Y de repente su cerebro hace la gimnasia mental perfecta. Piensa, bueno, si vosotros os coméis los unos a los otros, no hay ninguna razón para que nosotros no os comamos a vosotros. Se sienta y se da el gran festín de pescado. Adiós, principios. Adiós. Y la reflexión que escribe después es para enmarcarla. Dice, qué conveniente es ser una criatura racional, ya que te permite encontrar o fabricar una razón para todo aquello que tienes ganas de hacer. Esto plantea una pregunta importante sobre todo lo que hemos repasado en esta inmersión. ¿Por qué exponerse así? ¿Por qué confesar el desfalco del dinero de Vernon, la traición legal a su hermano, la soberbia juvenil o cómo abandonó sus ideales más profundos por un simple plato de pescado? Porque su propósito nunca fue erigirse como una deidad perfecta de mármol. Exacto. Utiliza su propia vida como un caso de estudio. Muestra que la capacidad humana para el autoengaño es enorme, sí, pero también lo es la capacidad para la corrección y la mejora continua. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Si juntamos las piezas de este análisis, vemos claramente que la genialidad de Benjamin Franklin no fue un don mágico caído del cielo. Para nada. Fue el resultado de una curiosidad voraz, de aplicar métodos concretos y esforzados para aprender, de darse cuenta de que la arrogancia le cerraba puertas y cambiarla radicalmente por la empatía del método socrático. Y sobre todo, provino de una honestidad radical para mirar sus propios fracasos a la cara. Ese es el pragmatismo en su máxima expresión. La lección principal no es evitar los errores a toda costa, porque eso es sencillamente imposible. La lección es saber identificarlos fríamente, analizarlos sin poner excusas baratas y ajustar el rumbo a partir de ahí. Es esa vulnerabilidad estructurada lo que hace que sus vivencias sean igual de válidas en el siglo XVIII que en la actualidad. Y con eso cerramos nuestra exploración de hoy. Pero queremos dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento provocador, una idea para masticar y darle vueltas durante esta semana. Volvamos a esa fascinante palabra que usaba Franklin. Las erratas. El concepto de imprenta. Exactamente. Un término de imprenta, que asume que la vida es simplemente el borrador de un libro, nunca una obra definitiva y cerrada que no se pueda enmendar. Si la gente que nos acompaña hoy dejara de ver sus propios fracasos modernos, ya sea un proyecto que se hundió, una mala decisión laboral o una metedura de pata personal como cicatrices que los definen para siempre, y empezaran a tratarlo simplemente como erratas. Eso es, erratas editables para una segunda edición de sus vidas. ¿Cambiaría eso su forma de enfrentarse a los riesgos y a los miedos mañana mismo por la mañana?
Ahí dejamos la pregunta. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima inmersión.